El libro de Juan, capítulo 20, nos cuenta que muy temprano, el domingo de mañana, María encuentra la tumba vacía porque Jesús había resucitado. Y cuando se encuentra con Jesús, él le dice: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Luego, a partir del versículo 19, nos cuenta que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, se aparece en el lugar donde estaban los discípulos, y entonces en Lucas 24, relatando el mismo acontecimiento, dice que los discípulos al verlo se asustaron y él mismo les dijo: yo mismo soy, palpad y ved. ¿Qué ocurrió exactamente entre el encuentro de María a la mañana y los discípulos a la noche? ¿Qué cambió el hecho de que a la mañana no se lo podía tocar y a la noche sí? Te hago otra pregunta. Todos los cristianos sabemos que Jesús nos redimió en la cruz, pagando por nosotros el rescate con su propia sangre. Pero de lo que se habla muy poco es ¿a quién le tuvo que pagar ese rescate? Acompáñame a este video por un apasionante recorrido de la fiesta de las primicias. Una fiesta profética que apunta a la resurrección de Jesús y que nos ayudará a responder estas preguntas y a entender más detalles sobre el ministerio de Cristo. Empezamos. ¿En qué consistía la fiesta de las primicias? La Biblia la describe así en Levítico 23:10. Dice: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Gavilla es la traducción de la palabra hebrea omer, también traducida como un gomer. Es una antigua unidad de medida que se usaba en el reino de Judá de aproximadamente 1300 gramos. Básicamente, una gavilla era la cantidad de grano necesaria para poder agruparse en fardos. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de las primicias de los primeros frutos? Tal como lo ordenaba Éxodo, capítulo 23, versículo 19, y otros versículos donde cada israelita tenía que traer la primicia delante de Jehová antes de realizar la cosecha. Y entonces el sacerdote tenía que mecer la gavilla. Eso significa que tenía que mover o agitar la gavilla de un lado al otro delante de Jehová. La mayoría de los textos dicen que el mecer la gavilla representaba un reconocimiento de gratitud a Dios como el dador de la cosecha. Pero este no era el principal motivo. El principal motivo por el cual se mecía la gavilla está dada en el texto. Se mece para que seáis aceptos. ¿Cuándo debía celebrarse este rito? Como ya hemos explicado en videos anteriores, la Pascua era el 14 de Nisan. Al día siguiente empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, y tal como explica Éxodo 12, durante 7 días se debía comer panes sin levadura, y siempre el primer día y el séptimo eran considerados de santa convocación. Es decir, era un día de reposo llamado sábado ceremonial. ¿En qué momento debía celebrarse el rito de la gavilla mecida? En Levítico 23:11 nos confirma que se realizaba el 16, el día siguiente después del día de reposo, es decir, justo el 16 de Nisan. ¿A qué hora se realizaba? El momento que el sumo sacerdote mecía la gavilla era por la mañana, a la hora de la oración matutina. Como dato interesante, te cuento que tal como explica Levítico 23, 15 y 16, para calcular la celebración del Pentecostés, se calculaba justamente desde el día en que se ofrecía la gavilla de la ofrenda mecida. Había que contar 50 días exactos y según Hechos 2:15 el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el Pentecostés a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Era el momento de la oración matutina. ¿Qué representaba la fiesta de las primicias? Antes de definir lo que representaba la fiesta de las primicias, déjame que te recuerde lo que representan todas las fiestas. En línea con lo que venimos explicando en los vídeos anteriores, el santuario, entre otras cosas, muestra el recorrido de las diferentes etapas del ministerio de Cristo para liberarnos de este mundo.
Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Luego, el Mesías, el Cristo, que significa el ungido, se convierte en sacerdote para poder empezar su ministerio terrenal, representado por el atrio exterior. Tanto la fiesta de la Pascua y el altar de sacrificio simbolizan su muerte en la cruz y nos enseña que Él fue un cordero perfecto y sin mancha crucificado injustamente para salvarnos. Luego, la fiesta de los panes sin levadura hace énfasis en su sepultura, donde su cuerpo no tuvo corrupción, y nos enseña que a partir de su muerte debemos comer su carne, que es el verdadero pan del cielo, y esto significa estudiar y asimilar su palabra sin la levadura de las falsas doctrinas. Dicho sea de paso, el santuario no solo muestra el recorrido de Cristo por cada etapa de su ministerio, sino que también representa el recorrido del creyente. Jesús fue abriendo una a una las puertas del santuario para que nosotros podamos seguirlo. Por eso en Apocalipsis 3 del 7 y 8, Jesús se identifica como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. En este canal tenemos varias listas de reproducción. En la que se llama el santuario, utilizamos el gráfico del santuario con énfasis en el recorrido de Cristo a través de sus diferentes etapas de su ministerio. Y en la lista de reproducción llamada el plan de salvación, utilizamos la simbología del santuario con énfasis en el recorrido del cristiano hacia la santidad y la salvación en Cristo Jesús. Por eso, el agua del lavacro representa nuestro bautismo y también la resurrección de Cristo. En el video del bautismo, cuyo link te dejo aquí arriba, explico que el verdadero bautismo por inmersión simboliza el morir y ser sepultado con Cristo, una muerte en Cristo a la vieja vida, y mientras que el emerger del agua representa la resurrección con Él. El emerger del agua representa que resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, 20 y 22 dice: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos». Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque entramos en el pacto donde Él toma nuestra muerte para que nosotros podamos tomar su vida. Tal como lo explica clarísimo también Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, que dice: «¿O no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Y en este video avanzamos un paso más en el recorrido del ministerio de Cristo. La fiesta de las primicias es una fiesta profética llena de simbolismos didácticos que señala el momento justo después de la resurrección de Cristo y nos enseña muchas cosas. La fiesta de las primicias, descrita en Levítico 23:10, era una celebración judía donde el sumo sacerdote, con una gavilla como primicia de la cosecha, ofrece a Jehová para que sea aceptada. Entendiendo los símbolos de esta fiesta, verás cómo todo hace sentido. En Apocalipsis 14 y 15, Juan ve a Jesús en su segunda venida viniendo a buscar a sus hijos. En la visión Jesús aparece como un segador con una hoz en la mano y sus hijos están representados como una mies madura lista para la cosecha. En 1 Corintios 15, 20 y 23, Jesús es llamado primicia de los que durmieron. Luego explica que en su debido orden, primero resucitó Cristo, primicia con mayúscula de los que durmieron, y luego resucitó a un grupo que son también llamados primicias de los que resucitarán en su segunda venida. Pero lo importante es lo que está justo en medio de estas dos frases. Ahí nos dice que así como la muerte entró por un hombre, también la resurrección. Que de la misma forma que en Adán todos morimos, es en Cristo que todos somos resucitados. En Mateo 27, 53, explica que después de la resurrección de Jesús,
muchos santos que habían muerto, saliendo de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Justo como marcado por un reloj profético que no falla. Cerca del amanecer, Jesús le dice a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús entre medio de que María no lo podía tocar a la madrugada y los discípulos sí a la noche? La profecía nos explica que así como el sumo sacerdote, que representaba a Cristo, a la hora de la ofrenda matutina, tenía que mecer ante Jehová las gavillas como primicia de la cosecha para que sean aceptados, de la misma forma Cristo, exactamente a la misma hora, tenía que subir al Padre, tal como se lo dijo a María, es decir, presentarse ante su Padre, para que su Padre decretase públicamente ante todo el cielo y las huestes de los ángeles caídos que el precio de la redención había sido pagado y su sacrificio era suficiente y aceptado. Este acto es tan importante, tan trascendente dentro del ministerio de Cristo, que Dios ordenó la fiesta de las primicias aquí en la tierra para que sus hijos realicen un ensayo durante siglos con símbolos que representen ese mismo acto. Y no quedase ninguna duda que a partir de ese momento el sacrificio de Cristo y su resurrección es garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Y como prueba de ello, así como Dios aceptaba las gavillas que el sacerdote mecía, ahora Dios aceptaría la multitud de cautivos que despertaron justo después de la resurrección de Cristo como primicias de la gran multitud que despertará en su segunda venida cuando venga a buscar al resto de sus hijos, la gran cosecha final. ¡Qué impresionante! Me deja anonadado tanto su significado como su exacto cumplimiento. Quiero ir terminando este video con un último tema, que sería: ¿a quién le pagó Jesús la redención? ¿A Satanás? No. Porque si le hubiese pagado a Satanás el precio de la redención para rescatarnos de su poder, Satanás hubiese entregado este mundo, y es evidente que eso no ha ocurrido. Y además, si así fuese, hubiese tenido que ser Satanás el que decrete públicamente que el precio pagado era suficiente. No, no fue a Satanás. Satanás puso a Dios en una encrucijada donde si actuaba con misericordia y perdonaba al pecador, Dios no actuaba con justicia. Y si era justo, tenía que destruir al pecador. Pero solo la infinita sabiduría de Dios y su infinito amor y justicia pudo resolver esta encrucijada con una solución que Lucifer jamás siquiera imaginó. Aquí arriba te dejo un link donde hablo de 4 palabras técnicas que nos ayudan a entender un poco mejor el perdón de Dios. Una de ellas es propiciación, hilasmos, que significa aplacar la ira de Dios. En Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y en 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Él mismo redimiría y expiaría al pecador con su propia sangre. Por eso, como ya he mencionado en varios videos, primero Jesús tuvo que venir como sacerdote intercediendo por nosotros. Así lo explica en Hebreos, capítulo 2, versículo 17, cuando dice: así que debía ser en todo semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso en el servicio a Dios y hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y luego, a su debido momento, a la hora señalada, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para liberarnos de la presencia del pecado. ¿Por qué era necesario que Jesús se presente delante de Dios para que su sacrificio sea aceptado? ¿Es que Jesús tenía dudas? ¿No lo sabía? Sí, lo sabía. Pero de la misma forma que cuando resucitó a Lázaro, dijo en Juan 11: gracias Padre, gracias te doy por haberme oído,
Y luego aclaró: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Del mismo modo, hay circunstancias en la Biblia donde pareciera que algún miembro de la Trinidad está intentando obtener información, como por ejemplo cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? O cuando pide la confesión de nuestros pecados. Pero esto no es porque Dios o Jesús necesiten la información, sino que lo hace por nosotros o para que sus criaturas sepan lo que está pasando. Recuerda que Satanás acusa a Dios de ser injusto y desde su rebelión en el cielo es Dios el que está en el centro de la acusación. Esto que te acabo de explicar es muy importante que lo vayas asimilando, porque precisamente por este motivo es tan importante que se ejecuten los juicios de los que tanto hablan los profetas a lo largo de toda la Biblia, y hay muchos de los que enseñan que el juicio no existe, argumentando que Dios no necesita un juicio para saber quién debe ser salvo y quién no. Pero el juicio no es para que Dios lo sepa, sino para que todo el universo vea que se hace justicia. Hasta aquí este video sobre la fiesta de las primicias. No te olvides de darle un like y suscribirte si aún no lo has hecho, y no dejes de compartir estos videos. Siempre hay alguien en tu entorno que le interesa saber lo que ha de acontecer en este mundo. Y para ello, nada mejor que un canal sobre profecía bíblica. Estamos ya casi llegando al final de las fiestas de primavera. Solo nos falta la del Pentecostés. No te lo pierdas, porque el comprender cómo se cumplieron de forma exacta las profecías que señalaban la primera venida de Cristo te dará plena confianza sobre las profecías que apuntan a su segunda venida. Y entonces tendrás una motivación más para estar velando tal como Cristo nos pide. Nos vemos en el próximo video.